Está con nosotros Juan Manuel Rafali, bienvenido. Un placer para mí tenerlo en el programa el día de hoy. Gracias a ti por invitarme, Steny. Vamos a iniciar, abogado, leyendo el artículo 231, un poco para que la gente lo recuerde y recuerde sobre todo que dice nuestra Constitución vigente. Además hay que resaltarlo. Ya lo van a tener allí en pantalla. El artículo 231 de la Constitución dice lo siguiente: el candidato elegido tomará posesión del cargo de presidente de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Lo tienen allí en pantalla. Abogado, ¿bajo qué instrumento jurídico o en qué se basó la juramentación que hizo el presidente Nicolás Maduro ayer ante la Constituyente? Bueno, eso habrá que preguntárselo a ellos, porque la verdad es que eso fue un disparate constitucional, lo que ocurrió ayer, ¿no? Fíjate, Steny, la Constitución establece una serie de reglas, entre ellas la que acabas de leer, para organizar el acceso al ejercicio del poder público y su funcionamiento. Y es muy claro que en el caso del presidente de la República tienen que haber elecciones libres, auténticas, y una toma de posesión el día 10 de enero del año en que debe comenzar el periodo constitucional. ¿Qué ocurre? Que desde el momento mismo en que a partir de 2015 Venezuela entra en un proceso de funcionamiento anormal de los poderes públicos con la anulación judicial de la Asamblea Nacional popularmente electa, encontramos que el país no entra en esa especie de carril que significa la Constitución para que el poder público pueda funcionar. Y eso es lo que lleva, dentro de esta suerte de desorden en el funcionamiento de los poderes públicos, por ejemplo, a la elección y designación de una Asamblea Nacional Constituyente cuestionada por desde el punto de vista de su legitimidad por la forma en que fue convocada, desde el punto de vista de su elección, y que además no tiene ninguna competencia para hacer lo que hizo ayer, porque realmente la Asamblea Nacional Constituyente solo tiene por función redactar un nuevo ordenamiento jurídico, una nueva Constitución. O sea que se puede asumir que ayer se quiso quizás mostrar una Asamblea Nacional Constituyente o una Asamblea paralela. Sí, es que eso es lo que ha hecho la Constituyente, se ha convertido en un parlamento de facto, ha asumido las funciones de la Asamblea Nacional, que por cierto, ya vamos para 2 años o más del tema de los diputados de Amazonas y el TSJ no resuelve, cosa que además era por supuesta compra de votos, ¿no? Y después de lo que pasó el domingo te podrás imaginar. Ahora, esto tiene una consecuencia muy importante, porque a contrapelo de lo que se dice en ese decreto constituyente de ayer, la elección del domingo pasado no fue el producto del acuerdo en República Dominicana. Eso ha sido un argumento no solamente del gobierno, sino de la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral. Es que es todo lo contrario. La forma en que se han hecho las cosas, tan anormal, tan extrañas, es el producto del desacuerdo en República Dominicana. Es decir, como no hubo acuerdo, generaron este proceso electoral que el país el domingo no reconoció. Y esto es muy importante. La abstención, de alguna manera, tiene que ver, independientemente de los candidatos o del llamado que cada fuerza política haya hecho a votar o no, tiene que ver con que el venezolano no reconoció como un proceso normal para elegir su presidente lo que ocurrió el 20. Es decir, yo pongo un ejemplo gráfico y me perdonan que use un ejemplo de esta naturaleza, pero es como si a la gente le diga, mira, vamos a comernos una yaca en el mes en Semana Santa. A destiempo. Entonces, a destiempo. Entonces ha sido inoportuna, además sin candidatos y fuerzas políticas opositoras por las cuales la gente tenía el derecho a votar, con unos tiempos y unas formas de observación completamente atípicas, y todo ese enredo, ese apresuramiento por hacer unas elecciones unilaterales y en el marco de un desacuerdo, que fue lo que hubo en Dominicana, genera que, bueno, una elección, como te digo, inoportuna, una juramentación que parece que fue, pero que no fue, y en definitiva, una confusión enorme porque el texto constitucional no está cumpliendo la función natural que debería tener, que es determinar cómo se elige el presidente de la República, cuándo tome posesión y cuándo comienza el periodo constitucional. Entonces estamos en este enredo que es el producto de un disenso político que además ocurre en el momento en que el país está sumido en la peor crisis. Y esto es una tragedia, porque la única manera de llevar al país adelante es con un líder
que tenga un gran peso político, un gran soporte y que instrumente políticas públicas, incluso de emergencia, para lograr solventar esta tragedia en la que está el país sumido. En horas de la noche del pasado jueves, del pasado miércoles, se había anunciado que aparentemente el presidente había solicitado una interpretación de la Constitución. Sin embargo, fue un tuit oficial que lanzó el Tribunal Supremo de Justicia y eso quedó allí, no hubo ningún tipo de información. Si se hubiese hecho esa interpretación, o al menos se hubiese formalizado o hecho pública, igual se hubiese podido llevar ayer, por orden del Tribunal Supremo de Justicia, la juramentación del presidente? ¿O es simplemente adaptar a la medida del presidente una solicitud? Sí. Ese hecho de haber anunciado un recurso de interpretación misterioso que no se conoce, que no se sabe si se interpuso o no y si hubo decisión o no, porque no hay nada sí, no se publicó en las páginas oficiales del Tribunal Supremo, nos hace pensar que eso se abandonó, pero también revela el estado de confusión que ellos mismos tenían. O sea, eso no es una papa caliente. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente el artículo 231 con el cual comenzamos esta entrevista es claro, es prístino, ahí no hay interpretación posible. De modo que un recurso de interpretación suponía poner por escrito una interpretación absurda del texto constitucional en el marco de una elección inoportuna y atípica, y podía generar una sentencia que produjera los mismos efectos que las sentencias que en el año 2017 generaron esa reacción virulenta a nivel de la población que se volcó a las calles a partir de ese momento con la intervención de la fiscal en ese momento, Luisa Ortega Díaz, que puso de manifiesto la ilegalidad de esos fallos. De modo que no era posible quizás para ellos tomar el riesgo de poner en blanco y negro en una decisión una violación abierta y clara del artículo 231 de la Constitución. Hay otro escenario. El candidato Henry Falcón, el mismo día de la elección, aseguraba pues o denunciaba la compra de votos, el ventajismo del Estado, el uso de recursos públicos para la campaña electoral que según él y según su denuncia pues fueron evidentes en la campaña, además que hay que decirlo, fue atípica y fue muy corta, contrario a otros procesos electorales. Claudio Fermín posteriormente aseguraba que ellos iban a impugnar la elección. ¿Eso es posible en un escenario como este? Claro, la impugnación es un recurso legal y está ahí, y está la ley orgánica de procesos tiempo electorales. Hay para hacerlo? Bueno, dependiendo del momento en que tengas todos los elementos probatorios al alcance para poder interponerla, pero hay tiempo, más que tiempo de sobra a partir del acto de la proclamación. Pero, yo creo que es muy importante entender que las posibilidades de éxito de un recurso de esa naturaleza son mínimas. Capriles interpuso un recurso muy injundioso alegando un fraude no en los votos, sino en los votantes. En las elecciones regionales hubo impugnaciones como la que interpuso Carlos Ocarí y la que interpuso Andrés Velázquez, en la que gobernación eran de Bolívar, sí, que tenía incluso las actas. Retumbantes, con actas en manos muchas veces, y no pasó nada. Entonces, eso es una vía que, bueno, se puede tratar de agotar, pero no creo que estemos en un marco de institucionalidad suficiente para que eso prospere. Pero te insisto, yo creo que en donde nos tenemos que centrar los venezolanos en este momento, que es la parte más preocupante, es que las elecciones se hacen para lograr un efecto legitimador de quien ejerce el poder público y para lograr un piso político mínimo para que ese presidente electo, con la anuencia y participación de la inmensa mayoría de los venezolanos, pueda iniciar una gestión efectiva. El problema que hay es que ese efecto no se logró el 20, por eso que el presidente está llamando a diálogo y queriendo renovar una cantidad de ofertas después de muchos años, porque sabe que el resultado del 20 no le da un piso político lo suficientemente fuerte a un gobierno que tiene que encarar la peor crisis económica que hemos vivido en nuestra historia republicana y una de las crisis económicas reconocidas mundialmente como de mayor intensidad en los últimos tiempos a nivel mundial. De modo que, lamentablemente, este desacuerdo en Dominicana que los llevó a jugar posición adelantada, a hacer una elección unilateral y a destiempo con una oposición fabricada por ellos directa o indirectamente, ha traído como consecuencia una situación política que no es nada favorable para poder resolver la situación, y por eso es que el presidente está arrancando después del 20 con un pie equivocado y con un acto que aparentó ser una cosa cuando realmente era otra, porque se juramentó, se usaron todos los símbolos del poder, la banda, el cordón, el hemiciclo, y
cuando vienes a ver, el decreto dice, no, pero la juramentación es el día próximo, 10 de o sea, enero. son dos juramentaciones. Entonces, ¿en dónde estamos? Y ese desorden constitucional y la falta de concurrencia masiva a un acto electoral reconciliador terminan, como digo, generando una posición muy poco favorable para encarar lo que necesita el país. Bueno, que es o sea, son posiciones políticas públicas concretas para sacarnos de esto, porque lo que está en juego es la calidad de vida y la subsistencia misma de nosotros los venezolanos. Y veíamos la protesta en el oncológico. Sí. Eso es un botón, ¿no? Como muestra nada más. Vamos a seguir conversando al regreso, abogado, de este y otros temas. Ayer también el presidente Nicolás Maduro, en su segunda cadena del día, que fue en el patio de honor del Ministerio de Defensa, un acto de solemnidad allí con los funcionarios militares de nuestro país, él anunciaba que tenían que firmar un acuerdo de lealtad, aun y cuando en la Constitución también dice que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no debería, en teoría, tener militancia política. Vamos a hablar de este y otros temas con Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista. Si usted tiene preguntas, @primerapágina. ¿Tiene cuenta en Twitter? Sí, ¿Cuál es? @Juan Rafali, con 2 F y 2 L. Allí lo tienen, ya venimos.